Hola gente, aquí Deyandro con ustedes con una sorpresita muy especial. Tras una larga espera llena de incertidumbre e intriga, y una serie de peculiares pistas que nos hacían pensar en todo menos en lo que Frontier nos traería, y junto con la actualización gratuita que nos enseñaron el otro día, hoy por fin lo han anunciado. Un nuevo DLC ha llegado. Y de tierras mojadas, quiero decir, de humedales, y mejor aún, de animales. Imagino que habréis notado mi emoción, gente, pero es que no he podido contenerme. Pues por fin muchos nuevos animalitos van a poder alojarse en nuestros zoos. Concretamente 8. Pero ¿cuáles? Veámoslo. Bien, ese sería el nuevo tráiler del DLC. ¿Quién se podría haber imaginado que sería de humedales, verdad? Cuando todo apuntaba a que iba a ser tropical o sudamericano. Pero aún así, en serio gente, ¡qué emoción! Y es que encima, con la nueva actualización gratuita que os mencioné antes, nuestros educadores del zoo tendrán más trabajo que nunca. Y todo gracias a la nueva itinerancia, ya que podrán hablar mientras caminan de estos animales nuevos y de todos los que en el juego ya estarían. Y no solo ellos podrán caminar por nuestros zoos y flipar con estos bichitos, sino que ahora también nosotros podremos hacerlo. Pues esta actualización también trae el nuevo modo de cámara de exploración, el cual estoy deseando probar porque me intriga mucho, ya que quiero saber si será parecido al modo visitante del Zoticon 2. Ojalá que sí, por Dios. Aunque bueno, si os da pereza caminar y lo que queréis es controlarlo todo desde vuestra sala de estar, ahora con la nueva pantalla de gestión audiovisual podréis hacerlo. Pues no solo administraréis desde ahí las pantallas de todo el zoo y permitiréis a los visitantes ver desde las cámaras, sino que también podréis gritarle al niño travieso de turno: ¡Eh! ¡No saltes a la jaula del león, niño! ¡Mejor a la del capibara! O a ambas. Y es que sí, gente. Con el DLC nuevo, por fin tendremos Ewoks peluditos bañándose en nuestros lagos calentitos, pues podremos calentarlos y también podrán ser radiactivos hasta en los terrarios, y de agua poco profundilla, siquiera llegando a la rodilla, con las nuevas opciones de calentado, coloración y allanado. Y además, no será el único bicho nadador del nuevo DLC que podrá disfrutarlo, pues también tendremos al tritón crestado del Danubio uniéndose a la fauna europea como animal de terrario, al caimán de anteojos como nuevo aligatórido nadando desde el continente sudamericano, a la nutria enana de Asia, que si bien en inglés da asco, en español es un mini encanto, y que tendrá que esquivar al nuevo monstruenco que el búfalo de agua asiático será. Luego, de Australia, a Perry el ornitorrinco, que cuando menos te lo esperes te sacará su espolón y te afeitará todo el cabezón, para luego esconderse en la nueva madriguera pequeña gratuita. La patilarga grulla de coronilla roja, que parece ser a quien el ornitorrinco ha afeitado la cabezota. Y por fin un nuevo antílope africano, el cobo del Nilo, que normal que esté tan feliz correteando en el tráiler, porque, gente, ¿pero dónde está mi cocodrilo del Nilo? Y es que veréis, si bien de lo que os he comentado no ha salido todo en el tráiler todavía, será lo que podremos disfrutar a partir del día 12 de abril. Y ¡guau! ¡Flipa loco! ¡Está genial! Me encantan todos y cada uno de los animales que trae, así como la actualización gratuita, por lo que en verdad no tengo nada de lo que objetar. Sin embargo, por decir algo, no sé, quizás me habría gustado más otro animal, especialmente como os digo el cocodrilo del Nilo, en vez del caimán de anteojos, para que no sea todo caimanes en el juego, que ya llevaríamos 3 y solo un cocodrilo, el marino. ¿O qué opináis vosotros de esto? ¿Habríais preferido a otro animal? Aunque a ver, tampoco me quejo, porque igualmente el cocodrilo de anteojos me encanta como bicho y añade más fauna a Sudamérica, que ya otras veces os he dicho que hace bastante falta. Además, gente, por fin tenemos un nuevo pájaro en el juego, la grulla de coronilla roja. Eso sí que va siendo hora. Y mira, me da igual que no vaya a volar, pues probablemente sea como el flamenco, pero me has fascinado, en serio.
no me esperaba que estuvieses en el juego. Ojalá metan más pájaros próximamente. Y quién sabe, quizás sea un guiño a un futuro DLC de Hades. Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, por otra parte, está el tema de que con este DLC se podría estar cumpliendo lo que en el foro se teorizaba. Y es que parece que así Frontier ha dado comienzo a los biomas como futura temática de los DLCs para el juego. ¿Cuál creéis que será el próximo basándoos en esto? Dejádmelo saber en los comentarios. Yo sinceramente pienso que será el desierto, por lo de que en verano hace calor y eso, y bueno, porque quiero dromedarios no emparedados, sino correteando felices con sus jorobas al viento. Que ya va siendo hora, así que por favor Frontier, escucha mis plegarias. De todas formas, si queréis que haga un vídeo analizando lo que podrá ser el contenido de los futuros DLCs, decídmelo también en los comentarios. En fin, gente, poco más puedo decir. Ha sido una auténtica sorpresa este DLC y estoy súper mega hiper feliz. Aún así, quizás este DLC peque por centrarse demasiado en la fauna del sudeste asiático, al tener dos animales de este sitio del que ya teníamos un DLC de animales, pues deja un poco de lado a los demás continentes, aunque tal vez no tanto a Sudamérica esta vez. Pero sinceramente me maravilla que Frontier siga sacando DLCs de animales y no de piezas, valga la ironía tratándose de un juego de zoos. Y es que en serio, con el de Europa bastantes piezas nos dieron ya, que a estas alturas solo me faltaba ver capibaras, yo que sé, en un hidroavión. Y es que, a ver, la elección de animales, tal y como dije con el DLC de Norteamérica, si bien algunos no han sido lo más votado en el foro, ha sido, a mi parecer, sin duda alguna, una elección estupenda. Así que, por mi parte, mis 10 a este DLC, al menos por ahora. Y digo por ahora, pues cuando esté el DLC por fin a la venta, pienso traeros un vídeo enseñándolo todo in-game para apreciarlo todo mejor y dar mi opinión definitiva. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos los siguientes, dadle like, suscribíos al canal, apretad la campanita de notificaciones y comentad qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.